Continuamos con el tema número 2, auditoría de otros activos, auditoría a las compras, pagos y cuentas por pagar. Auditoría a los intangibles. En primer lugar, empecemos haciendo una definición que debemos de entender en condición de auditores respecto a un intangible. Los intangibles son representativos de franquicias, son bienes representativos de franquicias, de privilegios u otros similares, que incluyen los anticipos por su adquisición, que expresan un valor cuya existencia depende de la posibilidad futura que tienen los mismos de generar ingresos. Una definición, sin duda, técnica, pero que en el transcurso del tema lo vayamos a entender seguramente a profundidad. ¿Qué caracteriza que un bien sea considerado como intangible? Primero, su naturaleza de que no tiene cuerpo, es intangible, existe legalmente, pero realmente no se puede tocar, no se puede ver. Son incorporados, dice, por adquisición o desarrollo de alguien. Un invento es un intangible. Una fórmula mágica es un intangible. No representan derechos contra terceros, pero sí se pueden transferir. Dependen de la posibilidad futura de producir ingresos, por eso se llaman intangibles, y se amortizan en un plazo determinado. También, al igual que la depreciación, estos bienes se amortizan. Los tangibles que conocemos más comunes, seguramente que ahora sí vamos a ubicarnos un poco de qué estamos hablando. Las llaves de negocio, un intangible muy común, muy conocido. Los gastos preoperativos o los gastos de organización. Cuando una empresa está en los gastos de constitución, de investigación, ¿no? Imagínense usted, una empresa minera que está en los gastos de estudio de factibilidad. Todos son gastos preoperativos que pueden considerarse como gastos intangibles. Los gastos de desarrollo de un producto, intangibles. Los derechos de propiedad intelectual son bienes intangibles. Las patentes, las marcas, las licencias son intangibles, existen, se transfieren, pero también se registran contablemente y de eso es de lo que nos vamos a ocupar. No se consideran intangibles ¿a qué? ¿A qué conceptos? Los gastos de publicación o promoción de una empresa no es un intangible. Ya esos serán gastos propiamente dichos. Los costos de entrenamiento o de capacitación del personal no son intangibles, excepto los preoperativos. El valor de la llave o marcas autogeneradas tampoco son intangibles. Los costos de investigaciones en aspectos generales. Los costos de investigación operativo sí son intangibles. Los que son generales van directamente al gasto. Entonces, existen ciertos riesgos para la auditoría respecto a los intangibles. Y en primer orden encontramos las existencias. La existencia real del intangible. Los costos de patentes caducos por no explotarse el invento, pero sin embargo aparecen como intangibles. Dudas respecto al aprovechamiento del futuro de este intangible. Todavía no se ve resultados y ya lo tenemos como intangible.
dudas respecto al concepto de la empresa en marcha. La empresa ya está por liquidarse, por extinguirse. En consecuencia, ya no podríamos estar hablando de un rubro importante como intangibles. El otro riesgo es la propiedad. Cuando es intangible, está en un proceso de litigio que aún no se sabe si vamos a ser favorecidos o no. En ese caso, existe un riesgo que determine el auditor para este rubro. La integridad. Los intangibles deben ser, a los intangibles se le debe imputar los gastos del periodo de los costos activables durante el tiempo que se consideró efectivamente que fue la formación, la constitución de un intangible. Un intangible tiene un inicio y tiene un periodo final. Entonces, la integridad. Ahora, luego viene otro riesgo de la valuación. Inadecuada distribución de los costos en los ejercicios. ¿Qué significa esto? La inadecuada amortización. En muchos de los casos, la evaluación ha sido en exceso en función a su valor recuperable. No tiene una relación. Y otro de los riesgos también a tener en consideración son la forma cómo expresarlo, cómo exponerlo, cómo mostrarlo en los estados financieros. La exposición dice, servicios a recibir deben ser créditos. Es decir, las exposiciones de los intangibles deben ser reflejados adecuadamente en el rubro que corresponde a los estados financieros. ¿Qué pruebas debe realizar el auditor para validar los intangibles? Los procedimientos que deberán ser aplicables tanto a la existencia, a la evaluación y a la exposición. Es revisar la veracidad de la documentación de los componentes de este rubro. Luego, realizar un análisis de la razonabilidad de su pertenencia a la propiedad de la empresa de este intangible. ¿Hasta qué periodo? Comparar con certificados de propiedad de intangibles de parecidos o similares que existen en el mercado. Evaluar qué criterio se debe seguir para amortizarlo. La norma tributaria establece que los intangibles deben ser amortizados en un periodo de 10 años. Es decir, si nos establece un periodo de 10 años, es fácil determinar que será a una tasa del 10%. Pero si la empresa considera que lo debe amortizar con una tasa mayor o también con una tasa menor, deberá comunicarlo vía un informe técnico a la administración. Y ella será quien lo admita o no dicha solicitud. Seguidamente veremos la auditoría a las compras, a los pagos y cuentas por pagar. Este rubro ya forma parte de ese gran componente del estado de situación financiera que se llama pasivo. Son obligaciones por pagar, son obligaciones con terceros. Pero nace por la adquisición de bienes, de servicios, de activos fijos, de seguros, de alquileres,
de existencias o cualquier otro bien. Por la adquisición nacen las obligaciones para el normal funcionamiento. O sea, han sido necesarias las adquisiciones para que la empresa cumpla sus funciones adecuadamente. Las compras representan bienes o servicios recibidos o pactados en cuyo dominio han sido transferidos a la empresa. De eso no hay ninguna objeción. Las compras se reciben o se pactan cuando el dominio ha sido transferida a la empresa. Estamos hablando de la adquisición de la propiedad. Acá tenemos, en esta diapositiva, tenemos unos componentes relacionados a las compras. Cuando se compran activos fijos, cuando se compran existencias, cuando se adquieren inversiones, cuando se adquieren mercaderías o bienes en general, todas ellas forman parte de las compras, las adquisiciones. Y las compras en sí, este rubro en sí, se reflejan ¿dónde? En un estado financiero que se llama estado de situación de resultados. Pero a su vez, las compras generan ¿qué? Obligaciones por pagar. Que las obligaciones por pagar, ¿dónde se muestran? Se muestran en el balance general, en el rubro del pasivo. Y si estas cuentas por pagar se han pagado, necesariamente, ¿a qué cuenta ha afectado? A las cuentas del activo fijo. Específicamente, ¿a qué rubro? Al rubro caja y bancos, ahora llamado efectivo y equivalente de efectivo. La clasificación de las obligaciones básicamente son en los siguientes aspectos. De acuerdo con la fecha de liquidación o vencimiento de las deudas, se llama pasivo corriente. Hasta un año se llama pasivo corriente. Mayor a un año se llama no corriente. Obligaciones o pasivos no corrientes. Además, de acuerdo a la materialidad, deberán separarse por deudas con empresas vinculadas o con empresas no vinculadas. Deben reconocerse todas las deudas y los intereses vencidos hasta la fecha de los estados financieros. Es decir, todos los intereses devengados. Se debe reconocer. ¿Qué significa reconocer? Se puede consignar o provisionar como una obligación por pagar. Las deudas en moneda extranjera deben convertirse al tipo de cambio de cierre de los estados financieros. Esto lo publica normalmente la SBS, los tipos de cambio de cierre del periodo. Al 31 de diciembre, en el diario El Peruano, salen publicados los tipos de cambio de cierre para lo que son moneda extranjera. ¿Qué factores de riesgo yo puedo encontrar en este rubro tan importante? De lo que son los pasivos. Los proveedores claves han modificado las condiciones de incentivos o descuentos. En muchos de los casos, los proveedores tocan la puerta y dicen, tú me tienes por pagar en 120 días. Si tú me pagas en 8 o 10 días, yo te hago un descuento por pronto pago. Y existe en la realidad ese tipo de beneficios. Y en algunos casos son bien aprovechados lícitamente. Entonces, las compras también pueden haber sido sujetas a variaciones de precios significativos, frecuentes, y el auditor tendrá que tener el debido cuidado de evaluar y hacer un seguimiento
respecto a la variación de las obligaciones por pagar que se han generado producto de la adquisición de existencias de un solo tipo. Y recomendar probablemente algún tipo de acción a la empresa. Las compras y pagos de existencias efectuadas en moneda extranjera, ¿cómo se contabilizan? ¿Qué diferencia de cambio te genera al momento de pagar? Es necesario precisar que el tipo de cambio oficial se publica ¿dónde? ¿En la página de SUNAT? No. ¿En la página de dónde? En ninguna página, señores. El diario oficial El Peruano es el único diario que está permitido a publicar los tipos de cambio que publica la Superintendencia de Banca y Seguros. Cualquier tipo de cambio que ustedes encuentren en la web necesariamente deberá ser comparado con el tipo de cambio publicado en el diario oficial El Peruano. Entonces, es necesario que sean correctamente evaluados las obligaciones por pagar en moneda extranjera y generar y determinar al momento de pagarlo la ganancia o pérdida por diferencia de cambio. Verificar si existen frecuentes pagos en efectivo contra entrega. Esa es una mala práctica dentro del concepto de la auditoría. En la auditoría los pagos deben de hacerse vía transferencia de fondos o, de lo contrario, con cheque. Pero si existe una frecuencia, ya existe una costumbre cotidiana de efectuar pagos en efectivo, el auditor tiene que empezar a ser más analítico, más minucioso. Otra vez mencionar el control interno. ¿Es oportuno, es adecuado que las empresas manejen efectivo para pagos proveedores? La respuesta es no. Todo mediante cheque o transferencia de fondos. Principales procedimientos para este rubro. Primero, una circularización cerrada y positiva a los proveedores. ¿Qué es esto? ¿Qué significa circularización cerrada y positiva? Al proveedor se le envía un documento, una carta, donde no se le adjunta detalle de la deuda, porque él puede conciliar y decir, ese es falso o es correcto de acuerdo a sus intereses. Solamente se le pide que nos proporcione cuánto tiene por pagar en condición de proveedor. Solamente se le solicita cuánto tiene nuestro cliente por pagar en condición de proveedor. Además, se le pide pagos efectuados por la empresa auditada entre la fecha del cierre de los estados financieros. También es importante, otro de los procedimientos, efectuar un corte documental para revisar las compras y los pagos posteriores al cierre del ejercicio, es decir, al 31 de diciembre. Hacer un seguimiento de estos pagos a los proveedores. También revisar los contratos, su cumplimiento y si se efectuaron las provisiones necesarias respecto a obligaciones que la empresa ha suscrito. Es importante también determinar que se hayan diferido adecuadamente las obligaciones y mostrado en los estados financieros. Hacer un seguimiento del diferimiento de las obligaciones. La revisión de la adecuada traducción de la moneda extranjera
o conversión de la moneda extranjera. En los casos que amerite el cálculo y la provisión de ¿qué? De los intereses. Es decir, la auditoría a este rubro es importante porque generará pagos o salidas de dinero.